hay cambios que pagan. Temazo, que nos trae Joan Fernández Piloñeta. Estoy aprendo una montonera de música con él. Y es verdad que tenemos un gusto musical vencellado, coincidimos a bondo casi siempre. Y si no presta, porque también nos repugnamos con cosas y vamos aprendiendo el uno del otro, que yo lo guapo de la vida. Y es nuestro experto etnográfico, Joan Fernández Piloñeta, colectivo Belenos, una de las fuentes de sabiduría mayores que tenemos en este país, un orgullo para todos nosotros. Pagáis la cuota y suscribiros a esta buena gente, porque la revista es una auténtica maravilla, y yo tengo la suerte de que venga aquí al programa a falarnos pues de cosas antiguas que no son tan antiguas, porque muchos de los bezos y les zunes que tenemos anguaño en Asturias son por lo que mamamos y lo que mamaron los nuestros antepasados, y vamos a hablar de una de las grandes, ¿no? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, ya toca de la sidra. Bien. Ya toca repunar de la sidra, ¿no? Sí. Para mí que podemos tener un enfoque un poco crítico. Bien. Que no sobra ser críticos en la vida. No, porque somos patrimonio inmaterial de la humanidad, y yo no sé para qué valía todavía, más que para que viniera a mirar la de mi madre siente, pero... Ya, ¿qué supón? Eso es el ejercicio que, bueno, tú tienes trato con parte de la xente sabio que trabajó ahí. Nosotros tenemos un que nació en Villabona, y hubo mucho trabajo, implicóse el gobierno, implicóse hasta el gobierno central, y sacóse adelante después de muchos años. Sí. Entonces, estamos hablando de 2014, cuando arranca esto, cuando se declara Vic. Claro. El tema de los Vic, sabemos lo que hay. Y la declaración para la previa al certificado de función de muchas cosas. Ya. Entonces, puedes declarar Vic un pueblo, que hay unos cuantos, y vas por el pueblo y un dolor. Sí. Entonces, porque dices tú, esto debería estar, ya que lle Vic, debería estar cuidado, y non. Un dolor. Eso. Entonces, bueno, la declaración, ¿qué implica? Porque esto, bueno, presentóse en 2019, y como bien sabemos, en aviento de 2024, en Uruguay fue, ¿dónde fue? Sí, por ahí, sí. Para allá fueron de vías. Bueno, la declaración incide en espacios y procesos, como puede ser la producción, el servir, el consumir, ¿no? Y fala de un conocimiento que se transmite de una manera oral, obviamente, como casi todo lo que falamos aquí, aunque citemos fuentes escritas y registros, casi todo es transmisión y tradición oral. Fala también de la sostenibilidad, economía circular, podemos hablar de los caixes que se reutilicen, de la botella, etcétera, y del paisaje. Bien. Que está muy guapo sacar semillas, está muy guapo ir de monte, y una aceria que te quemando esto como está quemando toda la península, y lo que es el suroccidente mete mieu. Eso. Y de eso, bueno, igual no procede fuera de aquí, pero... Sí, también procede. Bueno... No vayas preso, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, el paisaje que conocemos y que tanto nos gusta también tiene mucho que ver lo que es la acción del ser humano. Claro. Entonces, bueno, los pomaraes, pues bueno, no nacen por generación espontánea. Eso. Vale. Y después también falen de vocabulario popular. Bien. Pero, bueno, metióse un poco de aquella manera, que hay mucha rocea respectiva a la lengua asturiana. Eso ya. Entonces... Porque el llenguas de la sidra ye l'asturiano. Sí. No y el castellano. Sidra o sidre, que se dicen de ellos sitios. Sí, que dicen también que hay una palabra inventada y yo nunca está documentada en un par de siglos. Nunca lo he oído. Eso vale, pues yo en mi casa dicen puerte. Eso. No puerta. Claro. Sí, tú en la zona de Navia en Fiesto, sidre, vamos, lo que dicen de Dabezu, además. Claro. Y muchos llagares grandes asturianos usan el término sidre. Entonces eso, ¿qué implicaciones? Bueno, sí que se metió, nosotros hubo un número de la revista, para mí que fue el 39, metimos el logotipo de Sofitar, nosotros pusimos un asturiano, que bueno, costó también sacar esa versión. También, hubo que reponerlo, sí. Que salió más pequeño, como tres cosas. Eso, costó también. O igual en un QR. Sí. Entonces, bueno, cuesta, o un tipo de fonte cursiva más pequeña, que lo que hacemos, si no lo... esborramos da fecho, claro. También. Entonces, bueno, y una cosa, tenemos una zona, un autoodio y un racismo interior
Muy grande. Muy grande. Entonces, entre los cremes y esto, estoy poniéndome bastante cabreado, la verdad. Ah, pero está siendo buenín, todavía. Bueno, hay que... la Según etiqueta voy avanzando el programa. y una cosa que me caracterizo siempre. Las cosas hay que decirles, pero tales formas también muchas veces invaliden. Eso es verdad, sí. Entonces, ¿para qué puede valer esto? Pues bueno, y un reconocimiento, a ver si en Asturias nos lo creemos, y dos, damos cierta visibilidad, que yo para mí que ya tenemos. Pero bueno, los artículos estos que parecía que aquí picaban un poco en The Guardian y todo eso, claro, sidra de Euskadi. Claro. Y aquí, vamos a decir, Mundo Pacón, enfadábase. Sí. Bueno, pues la cosa no es enfadase. Claro. La sidra no es solo de aquí. Claro. La sidra lo que lleva, pues decir, en toda Europa. Sí. No, y en todo el mundo, fue en sidra en Sudáfrica. Claro. Y en Australia. Chile, y en Chile. En Australia y en Chile. Japón están haciendo... Sí. Japón están haciendo sidra. Sí, claro. Y no está mal. Yo no la probé, pero... Entonces, bueno, que sí que igual y es única la cultura, que por eso se hace esta declaración, sí. Eso sí. Pero ¿cómo se pone en valor? Pues respetándola y calciniéndola. Eso ya. No manafundiándola. Eso ya. Entonces, y que los vascos vas para allí, donde tienes los llagares, y la mitad de las piezas son de Asturias, que lo sé yo, que el mío vecino tenía... ya, ¿vale? Y que el problema aquí es del que compra o del que vende. Claro. Pues sí, bueno, esto ya lo hablamos más veces. Están vendiendo llagares del siglo XVIII en Wallapop. Claro. Pues y estamos vendiéndolos nosotros. Entonces, ¿quién compra todo ese patrimonio? Los vascos. Es que lo valora. Eso ya. Entonces, bueno, ¿y a qué se vende? Que no se pica payeña. Claro. Que alguna habrá. Alguna habrá. Claro. Entonces, eso sí que puede ser positivo. Vamos a hacer un poco de gallegos o vascos, que también estoy siempre con ellos, pero bueno, de la península objetivamente son los que mejor venden lo suyo. Eso ya. Entonces, en cuanto a producción, obviamente, pues España, depende del año que mires, yo estoy mirando las estadísticas, que eso claro, mires estadísticas, eso es lo que me mola. Entonces, está siempre entre el cuarto, sexto productor a nivel mundial. ¿Sí? No, mundial no, de Europa. De Europa, perdón. Vale. Claro, más o menos coincide. Y claro, el productor principal de España, ¿quién es? Asturias. Eso. Hacemos en torno a los 75, porque en Galicia también se fa sidra. Sí. Y Navarra... A Estrada, por ahí, esa zona. Eso, pero bueno, está. luego por influencia asturiana también, ¿eh? Sí, bueno, estoy pensando más en Somorroza. Tan bueno. ¿Puedes decirse marcas? No, yo decía Bueno, ya lo dije, sí, pero bueno. claro, puede decirse marcas, pero bueno. Estoy pensando que hubo un pleito con el tema de la botella. Bueno, eso y otro tema que yo nunca entendí, pero ya que en las Asturias de Santillana toda la vida fizose sidra. ¿Por qué? Porque aquello ya era Asturias. Ahora, como para que no puedan usar la botella que llevan usando toda la vida, pero bueno. Ya, y es que, a ver, pese a que falemos de identidad y demás, las identidades son un poco elásticas, obviamente. Claro. Y es que tú vas para el occidente y hace... Bueno, sí, los de aquí dicen, ya, pero yo si voy paso para luego, hay ahorros. Hay ahorros. Dicen tipología prestar. asturiana. Sí, dicen Claro. prestar, dicen folicia. Y para qué cabazos, bien. Pues bueno, pues... Fain sidra. Claro, entonces claro. bueno, Sí, la influencia tenemos fronteras, pero no hay, nada más. como dicen estos moces tan xugueros, no hay fronteras. Sí, Pero, eso. hayles, pero no les hay. Eso. Depende. No, pero... Depende. Ya que aquí tenemos la opción de decir que a partir de Chuarca para allá que llegue Galicia. Bueno, o de Glau. Eso. Oye, yo digo, Pacón. hasta Coruña igual y Asturias también. Claro. Hasta Lisboa, que lleguemos. Eso ya. Ya veo puestos a ser grandonos, ¿eh? Claro. Entonces, nada, a nivel de consumo sí que hay imbatibles. Imbatible. Que diría Pedro Sánchez. Eso. Andamos por los 50 litros per cápita añales. Increíble, ¿eh? Que yo estoy mirando para ti y me parecen muy pocos. Eso. Ya... Yo viendo este tiene que ser más. No, yo subimos la media, pero bueno, yo también, ¿eh? la ciudad de Xixón, en la ciudad de Xixón, que parece ser que ya la que más sidra consume de Asturias, anduvo unos años por 65 litros por cabeza, lo cual es una burrada. Sí, que de mano dices tú, Eso. tan de poco, pero bueno, hay que mirar lo que hay que entender lo que es el concepto de estadístico de media. Claro, estamos dividiendo litros de consumo total entre población total. En La Rioja, menos, por ejemplo, claro. En La Rioja hicieron también, evidentemente el vino no lleva la sidra, claro. pero en La Rioja no llegaba a 20 litros por cabeza por persona que vive allí, que allí beben vino, Claro. Y hay turismo. Yo estoy mirando el ranking y para que Irlanda que anda a la raya los 20. Claro. Estamos hablando del triple. Quiere decir, dice, de eso no es como alcohólicos. No, porque si fuera otra bebida, si fuera aguardiente, pues sí. Sí. Pero la sidra,
aparte que ye social y una bebida de base graduación. Y oye, todo con moderación ya está bueno y faite más feliz, coño. Sí, a ver, ese calter social y un de los aspectos que le da diferencia. La manera de, eso, cómo se ve. Fagamos xente que tienes que analizar ese proceso, ya digo, solo de consumirlo. Claro. Entonces tiene una serie de implicaciones hasta rituales que vamos perdiendo lo que ya la sociedad contemporánea, pero antiguamente tenía mucho más. Claro. Lo que ya la espicha, el fenómeno de la espicha y brutal también. Y al beberlo tanto y tantas personas, y que marca la sociedad y tenemoslo muy metido dentro. Por eso es tan interesante esto que faes de elevar esta cultura para valorarlo. Porque no es solo echar la sidra y echar el brazo para arriba, y todo lo que conlleva a lo largo del año con toda la cultura. Claro, Spichak, que y una palabra asturiana, si tenemos duda. Claro. ¿Cómo traduces Spich al castellán? No existe. Y que la Spichak también y el furaquín y hasta el palín con lo tapa. Claro. Y una metonimia, ¿no? Claro, una figura, sí. Sí, como chigre, ¿no? Sí, como chigre, igual. Como chigre. Y Spichak, supongo que la gente sepa lo que es. Correcto. Claro. Entonces, bueno, eso, lo que falamos, pues, y es que esta xente lo que non podes facer é estudiar un fenómeno, ya non falo de esto nada más, en general, e obviar ou menospreciar ou negar como falaba esa xente. Claro. Que lo que se fa lo que se está facendo, sí. Entonces, bueno, y es serio. Entonces, bueno, sí que estamos hablando de sidra, pero también de más cosas. Entonces que tener claro que hay una tradición única, aunque haga sidra en más sitios. Yo bebí sidra lituana, ¿vale? Bien. En Inglaterra bebe mucha sidra, sí, pero es distinta. En Bretaña pasa un poco como que el consumo a nivel estatal anda sobre 2. En Francia, pues aquí también 1 y pico, 2. Pero claro, en Bretaña hay 11 litros. Claro. Pasa en Bretaña y Normandía, sobre todo. Sí, claro, toda la zona de claro, al final, a ver, estoy un poco en medio. Obviamente en Murcia van a hacer poca sidra, aunque quieran. Claro. Pero entonces, bueno, está así. Sí. Claro, no, y en Tenerife están haciendo unos asturianos que marcharon para allá, plantaron pomares y están haciendo sidra. Posma, pero es más normal, como aquí el vino también cuesta un poco. Aunque, y también hubo vino más, hacíase vino más sitios que en el suroccidente. Claro. Eso hay que ir siempre a la toponimia, hay que tener un método. Viñes, cepeo y todo eso está estrado de ellos. Donde había un monasterio medieval, había viñes, eso está claro. Los benedictinos. Claro. No, daban y bien. Otros que sabían lo que era bueno. Pero vamos, en Sariego hay escritos en la Edad Media de que había viñes ahí. Entonces, bueno, igual hay gente que se asusta y... Pues, no, claro. Estamos inventando. Como también había sidra para el occidente. Claro. Y bueno, ya hay. Llagar de Solleiro, no pasa nada. En Taramundi. Claro, no pasa nada. Ya falemos de alguna vez, de Ubona. Ubona, claro. Bueno, pues eso. Pues si hay una tradición única, habrá que respetarla, caltenela y potenciarla. Eso. Digo yo. Sí. Así. Llámame Yoku, ¿no? Entonces, hay aspectos materiales e inmateriales. Ya falemos de llagares, preseos, y pues inmateriales, y un poco la lengua y bueno, el proceder al ruido de ello. Entonces, si te parece, aprovechando que ese sabio del que falemos antes, que es miembro de Belenos, en el número ya 32 de la revista, vamos a hacer un poco de publi, hacemos más cosas aparte de la revista, Y una cosa que queríamos potenciar, hacemos el seminario de estudios asturianos, que un año fue de la sidra y el vino, que fexemos un llagar de Portialla, que llamen de ellos sitios, o de Queixello, que llamen en Casu, que no sé si... No. Y un llagar improvisado. Claro, la gente iba por allí, pues bueno, había carrizos y todo eso, que bueno, hasta manzana, vamos a decir, silvestre, montés. O había la mañosa, llevábenla, y entonces hacíase sobre la marcha. Entonces era una prensa muy primitiva, hacíase como una especie, a mí recordaba un poco a una carreña. Y entonces, y con palla y eso, y mallábase un poco de aquella manera, y pues hacíase, claro, y era dulce. Claro, vale. Y claro, y eso iba haciéndose por... ¿Y es sidra de temporada sobre la marcha? Como cuando dibes que amagostabes castañas cuando dibes a esbillar, persinero. Estabes ahí con castañas y hacías una foguera para calecer, pues amagostabes. Claro. Estoy un poco total por ahí, bueno, pues curiando les vaques o lo que tocare, y facís. Sí, yo meto, claro, te dicen, oye, que no hay agares de... Yo, vaya, que tampoco hay madreñes, igual. Claro.
Claro, y tampouco facía falta, claro. Claro, ¿no? Y que lle maneira que apodrez. Claro. Muchas veces. Esto Ya. non lle... Bueno, creo. Claro, ya. lo que lle la turbera y todo eso que hay, pero otros sitios no hay. Claro. Hasta el fierro tú saques igual cualquier cosa de la panoplia, igual y una espada y saques parece cualquier cosa. ¿Esto qué lle esto? Ya. Puede ser una barrena, una fesoria. Sí, igual sí. un puñal de antenes. Claro. A ver, entonces, bueno, seamos un poco razonables. Entonces, y Abona en este artículo, pues hacía un poco, sorrayaba un poco esta guina repugnantona que tienes tú y que también tengo yo, aunque no lo aparente, y dice un poco, aquí vamos a hacer aquí un diálogo, nunca mejor dicho, pues él sorraya varios puntos. El que el pidila. Bien. Pues el pidila. ¿Tú sientes cómo te la piden o cómo te la ofrecen por ahí? Sí. Muchas veces. Sí. O cómo te inviten a ir a tomar. Sí. ¿Cómo? Unas sidras. Esa ya. Muy mal. Esa. Eso. Muy mal no por ti, ¿eh? Ya. Pues la sidra non lle contable. Esa ya. Lle incontable. Entonces tú vas a tomar las botellas, vas a tomar la sidra, pero no tomes unas cañas. Esa. Que al final lo que lle asimilar esa terminología. Y una castellanización. Sí. Y luego a veces yo entiendo que hay muchos camareros y muchos que vienen de fuera y no tienen por qué saber la cultura, pero apréndese como todo. A veces dices, pon una botellina y hay algún camarero o camarera que ya te dice de qué. Y yo, ¿de qué va a ser? Zorolu o Zorola. A mí dame cerveza con eso. Ya me pasó 2 veces. Callao. Bueno, pues estas cosas hay que repunales. O sea, ponme 2 botellines. Eso. Claro, botellín, Claro. plural, Claro. plural en castellano, botellines. Claro. Porque sería botellinos. Claro. Igual, entonces, vienme con la cerveza. Yo, pues no, digo, botellines de sidra. Claro. ¿De qué va a ser? Claro. Claro, Porque claro. estoy en una sidrería. Eso, ¿De oye, qué va a sí, ser? que llama la atención. Que hay mucho aquí de desconocimiento, pero bueno. Sí. Yo lo que dices tú primero, y intercambiar conocimientos, y cuanto más sepas, mejor. Y apréndese como todo. Y si es de fuera, yo es de fuera. Yo cuando Ya, eso. cuando voy para donde sea, para Galicia, no pido sidra de Asturias. Ya, claro. Pues toma No, lo que- claro. y así como se aprende a echar, apréndese la terminología, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Eso. Vale. Otra cosa ye que de aquí empieza a escribir o a falar y empieza a decir que si bodega, Eso. que si caldo, Eso. que eso Sí. ya, y aparte, verlo escribir y, bueno, un poco este tema más o menos cómo escribe, pero tampoco ye que sea torpe del todo. Entonces igual tampoco fecho a mala idea, igual. Eso ya. No lo sé, ¿eh? Lagar. Lagar, claro. Y eso. Ya. Pues bodega, yo estoy pensando en un barco, o si no, lo que vean es casas que ya era una, pues, por ejemplo, una casa mariñana, la bodega y era para cualquier cosa, para de trastero, o si sobraba de aquí, para no dormir en el horro, dormía en la bodega. Incluso en el llagar puede haber una bodega dentro para Eso guardar ye. las cosas. Eso ye. Eso ye. Pero eso, Pues a ver. bodega en asturiano y otra cosa. Eso. Y entonces empezamos a hablar que si de caldos, Caldos, que si que si de bodega, que si eso, lagar. Caldos yo sentílo por megafonía en el pregón, ¿cómo ye? En la feria de la sidra de Sixón. Quiero decirte que lleva para hacernoslo mirar también, Claro, o vas a una exposición, a un museo o cualquier cosa y en asturiano muy poco. Claro. Y entonces, bueno, lo que tenemos que ser conscientes ya, objetivamente, ya que para entender de qué término, ya que lo que dices tú no tiene traducción, pues explícalo. Pero entonces eso, pero si no, pues Claro. ponerlo en inglés, en chino, en Eso. todo lo que quieras. Pero explica lo que ye. Pero si estamos en Asturias, ponlo en asturiano. Pero y llamas así, claro. Claro. Culines. Sí, culines también, sí, claro. Y culines está muy extendido, ¿eh? Sí. Y un poco también como los botellines. Y una castellanización total. Claro, entonces, bueno... Culo y masculín. Pues el plural, culinos. Claro, Y ya está. culos. Eso. Eso, oye. Después también hay una cosa que me fue gracia, que era que ni regular lo que eran las tabernas, decía, y el bar, no sé qué, bueno, el chigre. El chigre, eso. Ya, bien. Y claro, que no era lo mismo regular en Alemania que aquí, que claro, en el Mediterráneo que era otra cultura. Yo, ¿perdona? O sea, de geografía también mal. Ya. O sea, y es que ay, que no pasa nada, que si fuera el Mediterráneo ya era el Mediterráneo. Ya, pero no estamos ahí. Bueno, el otro día el corredor atlántico ferroviario pasa por Madrid. Que dices tú, Sí, bueno, muy guapo. Y la Vía La Plata va de Sevilla a Sisión. Eso, también, Claro. otra.
Y yo si tuviera ruedas, no sé. Si mi abuela tuviera ruedas, claro, en la bicicleta. Que bueno, sabrá la gente hasta de dónde iba la Ruta de la Plata. Y que claro, son fake news, ya son fake news que está un poco de moda ahora, pero llevamos años con fake news. Y silenciando eso que digo. Y llámelo me parece racismo interior, llámalo como quieras. Sí. O autoodio. Sí. Y es muy heavy, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, que sepamos que eso del caldo también, yo puedo pedir un caldo, además préstame pedir un vinín así, mira, un albariño, un ribero, suele ir bien, un caldín cuando está frío, tómate un caldo, pero no, y un caldo, no lle sidra. Eso. Entonces, hay que preocuparse por la calidad. No sé tú cómo lo ves, tú que fas trabajo de campo aquí. Yo ahí soy defensor. Yo creo que la sidra está más bueno que nunca. Sí. Cuesta... yo ahora puedo tener algún problema con determinados llagares que echen sulfitos y eso fai que te siente mal la sidra. Perdón por el coño, pero como decía un estrógenos. Eso ya. Esto tres estrógenos, ¿sí o no? Yo sulfitos, eso. Eso sí, o sea, esa calidad eso hay que erradicarlo. Pero yo es verdad que la mayor parte de la sidra que tomes daño. Hay gente que dice, no, la sidra ya es mejor la de antes. O la casero, y dices tú, no, mira, perdona. La de casera estaba buena si te salía la pipa que estaba buena. Como te salga. No, eso. Y la higiene que había allí no era como para que saliera sidra bueno. Y este semelles que va a salir el libro, bueno, salió ya en la feria de Ignacio, precisamente. Ves, digo, ¿qué están bebiendo estos paisanos? Porque es muy potente estéticamente, pero de tu cuidado. Entonces, la calidad, yo sí que para ponernos repugnantes, igual los chigreros prepararán los palos con facigantes. Ya. Y devolverán los camiones. No. A eso voy. No, eso, hay cierto corporativismo que aquí, vamos a decir nombres, Trabanco, Menéndez, Peñón. Yo soy peñonista. Bueno, si sale un palo malo, pues no. No pasa nada, claro. Sí, es verdad que en las sidrerías cada vez se repuna menos. Oye, guaja, esto no está para tomar. Sí. O no está frío de nevera, o esas cosas cada vez se repuna menos. Sí, sí. Hasta los llagareros a veces, y el arreo dice, empiezas a venderlo dentro de 15 días. Sí. Y bueno, eso pasó, ¿eh? Sí. Y ir allí y estaba venderlo y hacer tres para acá, márchate con las caixas. Eso, oye. Entonces, hay que ser repugnantes todos. Eso, oye. Desde el becero hasta el llagarero. La educación, el trato de la sidra tiene que ser en tiempo y forma, tiene que reposar, no puedes bajar el camión y ya la toma, ras. Ni tener la tira ahí en la bodega. Claro. Y después de 6 meses dame algo que igual está afilado a saber cómo está. Y ponerlo al lado de la cocina que con fuente de calor, esas cosas. Que no te da de nevera, 13 gradinos y la cuenta, eso. Que no te como mesiu tampoco. Bueno, esas cosas. Cuando se echa, que nos tapen la botellina. Que mi último día pasó, que estábamos en una zona un poco de turisteo, iba un neno, dame el corcho. Y que no la tomé. Y la que estaba conmigo, dio luz. Y yo, que la botella destapada, ¿pero qué es esto? Y con esa misma persona tuve un problema que nada más llegar ella, que no la conocía, llegó, y dice, ¿tomas un colín? Y así, y agarró súper arriba. Y yo, eso no se agarra así, nada. Y yo, ¿por qué? Y yo, ya, y después igual bebemos primero un vaso, pero es que son ese tipo de cosas como, bueno, pues otros llevan también el deu, ¿eh? Claro. Y otra de las cosas, que yo no sé por qué la mayor parte de los asturianos dicen que la sidra hay que beberla de trago, y es mentira. Hay que beberla continuado, metiendo la nariz dentro y goliendo, pero pues beberla a tragos, pero de continuo. Eso, lo que no hace falta que lo metas ahí. No puedes posarla. Porque si no puedes saborearlo. Eso pero no lo puedes meter ahí al trago tampoco. No, tú de la que te lo dan tienes que golerla, tal, y si lo bebes... mira, cuando queda el pegue en vaso, y suele ser cuando lo bebes bien. Claro. El ritmo perfecto, salte ahí, queda el pegue. Sí, tú bebes de continuo, pero seliquino disfrutándola. Eso no es raro. No, meterlo como un chupito, como un tequila. Eso que confundimos cosas. Entonces eso, y tener un poco de educación y saber estar atento cuando te lo echen, cuando tienes que agarrar. Eso. El vaso no se debería pasar en teoría, porque entonces pierde la cuenta. Eso, tampoco por parte de... Mira, eso que acabas de decir yo una cosa que no sabe mucha gente. No, y viene raro. A mí mírame el raro. culete dántelo a ti y bebeslo tú. Eso no lo pases a otra persona. Correcto. Eso. Sí, es verdad que la gente mírate como si estuvieras hablando en asturiano. Eso. Entonces eso, hay códigos, hay... que yo lo que nos fae que esto sea, vamos a decir, único. Claro. Que hay en todo el mundo, sí, pero que como se llegó hasta la nuestra, no. Claro. Entonces, bueno, quedaron varias cosas en el tintero, pero yo para mí que de algún, vamos a decirlo en plan moderno, tip, sí, diemos.
podemos sacar hasta pequeños vídeos de todo esto para ir poniéndolos ahí en plan la naranja mecánica, ¿eh? Esto no se fae. Esto me llora sin nada. Pero bueno, y es verdad que tenemos una cosa que querría cualquier país del mundo, una cultura, además, tan propia que muchas veces ni valoramos, porque ya está dentro de nos. Yo a veces pienso que ya eso. Eso y bueno, que está interiorizada. Sí, está muy interiorizada. Y dices, bueno, pues ahora que somos patrimonio de la humanidad, que no sirva solo para que venga gente y vea esto. Hay que hacer muchos escritos, vosotros ahí tenéis un Yaboria muy guapo, hay que, todo ese patrimonio hay que cuidarlo o lo máximo posible, y hay que sentarles bases de aquí al futuro para que esto dentro de 100 años non te haga como agora e sea todavía mellor. Eso, que hay muchas cosas. Ahí sidra de xielo, tenemos la DOP muy bien, pero bueno, y que mires también las etiquetas muchas veces. Y también hay sidra fuera de la DOP. De hecho, sí. Y la mayoría, y el 80%. Pero y que tengo que decir a los llagareros que está bien que sigue, porque al final hay un tema familiar, pero están renegando de lo que falamos los abuelos. Eso. Y es lo que hay. Padre Dios. Muchas gracias. Gracias a ti, la nuestra siempre. fuente de sabiduría. El mundo asturiano y es mejor gracias a Belenos. Gracias. Gracias a ti.